Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda mitad de la clase que empezamos la semana pasada. Hoy hablaremos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero decirles que si existe alguna duda de respecto del Instituto Federal Electoral que hablamos la semana pasada, sí, Instituto Nacional Electoral, etcétera, ¿hay alguna duda sobre eso o podemos empezar con el Tribunal Electoral? Bueno, pues iniciamos con el Tribunal Electoral. Quedaba pendiente solamente respecto del INE, hablar de la Junta General Ejecutiva y de las direcciones ejecutivas que tenían el tribunal, digo, el instituto, para llevar a cabo sus funciones. Y diríamos que la Junta General Ejecutiva tiene a su cargo instrumentar las políticas y programas del INE, así como cumplir con los acuerdos y resoluciones del Consejo General del Instituto. Las direcciones ejecutivas, pues creo que tienen sus nombres, ya nos dicen muy bien de qué se tratan. La Registro Federal de Electores, también la de prerrogativas y partidos políticos. Esta es una dirección muy importante porque están todo el tiempo viendo los dineros de los partidos políticos y eso es muy, muy importante. La organización, de organización electoral, que es más de trámites, y la de capacitación electoral y educación cívica, pues su mismo nombre lo dice. La administración es la que lleva a cabo todo el control de los dineros, así como aplicar las políticas y normas y procedimientos que requieren cumplir el instituto para tener una clara imagen siempre de lo que sucede en el mundo de las elecciones. Las funciones de los órganos ejecutivos y técnicos de la Junta tienen la función de coordinar a la Junta General Ejecutiva, la Administración y el Instituto, supervisar el desarrollo de las actividades y acuerdos del órgano. La unidad de fiscalización, esta sin duda es la que tiene una función mucho más estricta e importante, que consiste en fiscalizar los ingresos de los partidos políticos, así como el destino de sus recursos. Este control siempre es muy importante porque, si ustedes recuerdan, normalmente después de cada proceso electoral hay muchas impugnaciones en virtud de haber rebasado los partidos los eh, límites máximos de gasto en las campañas políticas. Este exceso siempre ha sido discutido y siempre hacen los partidos alguna observación respecto de este exceso de los gastos de otros partidos, por supuesto su partido opositor. Y entonces, pues existe un poco la convicción de que sí existen excesos en los gastos de los partidos políticos, lo cual en mi opinión no debería de suceder en ningún caso, pues aquí empiezan las injusticias y la inequidad en la contienda electoral, y hay una causal de nulidad de elecciones en el caso de sobrepasar los límites máximos. Y vemos que los límites se rebasan en cada jornada electoral y todavía no se anula ninguna elección por exceder los gastos, lo cual debería ser un poco más estricto, bueno, mucho más estricto,
para no permitir estos excesos en los gastos, porque significa, repito, una violación del principio de equidad en la elección. Estos son los principales funciones de los órganos ejecutivos del INE. La Coordinación de Comunicación Social, pues esos son los que manejan toda la información al público para que estemos todos enterados en tiempo real de lo que sucede en el instituto. La Coordinación de Asuntos Internacionales tiene la función primordial de mostrar en el extranjero las actividades del instituto y sus resultados, por supuesto. Es muy importante para el instituto estar al, abierto al escrutinio que le pueda llevar a cabo las instituciones del extranjero respecto a sus funciones. Y entonces esta Dirección de Asuntos Internacionales es la que se dedica a presentar esa información en el extranjero. El Centro de Desarrollo Democrático lleva a cabo análisis y estudios de investigación y bases de datos para pues, tener la información interna de lo que se refiere a todo este asunto. La Unidad Técnica de Servicios Informáticos pues son los que manejan nada más el sistema de cómputo de todo el Instituto Nacional Electoral, que es muy, muy abundante. Aquí sí no podría existir otra vez que se cayó el sistema, ya saben ustedes, entonces tiene una función muy destacada. La dirección jurídica lleva a cabo pues los juicios que tengan de carácter interno el instituto. La dirección del secretariado son los que coordinan las sesiones que llevan a cabo semanalmente el instituto. La unidad de planeación lleva a cabo un sistema, un modelo integral de planeación para el Instituto Nacional Electoral. Esas juntas de locales ejecutivas llevan a cabo la coordinación de las autoridades electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión, que decíamos la vez pasada, que es una actividad sumamente importante del instituto, el poderse colgar de los medios de comunicación, radio y televisión fundamentalmente, pues lleva acá, es fundamental para los partidos poderse anunciar en radio y televisión. Decíamos que esto se ha reformado. En 2008 fue la última modificación a estos puntos, que sí hicieron un cambio muy importante, puesto que ahora se lleva a cabo solamente por el instituto la programación de spots publicitarios de los partidos políticos. Antes se llevaba a cabo por cualquiera que pudiera pagarlos, lo cual era un negocio muy grande para las televisoras fundamentalmente, y siempre implicaba una injusta repartición de los tiempos de radio y televisión para los partidos políticos que tenían menos recursos, por supuesto. Las juntas distritales llevan a cabo la capacitación de las mesas directivas. Ya ven que ustedes que los días antes de la elección se capacita intensamente a las personas que van a integrar la mesa directiva de casilla, y esta capacitación la llevan a cabo las juntas directivas distritales. El órgano de control del instituto pues, es el que lleva a cabo, el que se dedica a asegurar la debida aplicación de los recursos para
propiciar la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia y alzar a que los servidores públicos cumplan con las funciones que les marca la ley. Es lo que podemos decir respecto del INE, que es una institución muy grande, muy importante y, en mi opinión, muy rescatable para materia electoral. El Tribunal Electoral la materia electoral depende fundamentalmente de la organización de las elecciones que lleva a cabo el Instituto Electoral y y de aquí su importancia. Vamos a ver lo que sucede ahora con el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ejerce la función de órgano supremo, órgano máximo en materia electoral en el país, más arriba inclusive que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver cuál es su fundamento constitucional. El artículo 99 de la Constitución General de la República establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad máxima en materia jurisdiccional, en materia electoral. Especializado, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación para resolver solamente materias electorales y acciones de inconstitucionalidad que puedan permitir, que puedan entender que puedan plantear la posible contradicción entre normas de carácter general de la Constitución. Normas de carácter general y la Constitución. Cuando existe aquí alguna discrepancia, surgen las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la propia Corte, que resuelve la Suprema Corte de Justicia. El tribunal funciona a partir de una sola sala superior y 5 salas regionales. Las sesiones del tribunal son públicas y abiertas. Se integra la sala superior por 7 magistrados electorales, cuyo presidente es electo por los demás magistrados, es decir, se autodesigna el propio presidente de entre los miembros de la sala superior y dura en su cargo 4 años. Es, por supuesto, reelegible el presidente, aun cuando a la fecha, desde su creación del tribunal, ha permanecido como un plazo máximo de 4 años y no ha existido ninguna reelección de ese nombramiento. Sí, la sala especializada es se llama sala regional especializada, pero esta no es una sala regional, realmente es una sala que no es regional, así tiene el nombre, pero es una sala que se dedica solamente a la imposición de sanciones y ya hablaremos de ella un poco más adelante. Las resoluciones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Es decir, ningún organismo está sobre este tribunal. Y por lo tanto, las impugnaciones que se hagan se hacen ante el mismo tribunal y él las resuelve y no hay ninguna autoridad que esté jerárquicamente a nivel superior del mismo. Es decir, no depende de ningún órgano, de ningún organismo, de ninguna persona, de nadie. Es un órgano totalmente autónomo. Como nos hemos enterado por la prensa, en los últimos tiempos, digamos, ha habido toda una intención de
dictar las decisiones del Tribunal Electoral o dirigirlas de alguna manera, y esto pues, no es posible, porque no hay nadie que pueda o que tenga autoridad para poder imponer una resolución superior a la del Tribunal Electoral. ¿Está claro esto? Las impugnaciones de actos o resoluciones del Instituto Nacional que violen normas constitucionales o legales y de revocación de mandato pueden llevarse a cabo por el tribunal, y repito, es el órgano que asimismo el tribunal resuelve las impugnaciones que van sobre sí mismo, es decir, ninguna autoridad es superior a ella que le pueda corregir la plana o calificar sus elecciones, sus resoluciones. ¿Hay algún punto sobre, alguna cuestión sobre esto? ¿O está claro el punto que me estoy refiriendo? La autonomía del Tribunal Electoral es muy importante. Creo que son de los elementos más importantes de este organismo. También puede supervisar las impugnaciones o resoluciones de los OPLES, en el desarrollo del proceso electoral y el resultado final de las elecciones. Entonces, como ustedes ven y se enteran, es un organismo que tiene una enorme importancia y una capacidad de decisión absoluta. ¿Qué dicen? Dice Martín, ¿hay alguna causa por la cual las resoluciones del Tribunal Electoral sean revisadas por la ICCJN? Los la Corte. No, las resoluciones del Tribunal Electoral no son revisables por la Suprema Corte de Justicia, dado que es el órgano supremo en materia de elección, en materia, de materia electoral. La Suprema Corte de Justicia, por supuesto, que es el órgano judicial preponderante de este país, pero en todas las materias, salvo en materia electoral. No tiene capacidad, no tiene autorización o autoridad para revisar las sentencias del Tribunal Electoral de ninguna manera en la Corte. Vamos a ver más adelante, vamos a llegar al tema de la Corte en materia electoral, cómo puede hacer, tiene muchas funciones que van siempre eh, subordinadas a la materia, a la función del Tribunal Electoral. Por nada. Las imposiciones de los actos, resoluciones que violan el derecho de los partidos, de los derechos político-electorales, también se resuelven dentro del tribunal mediante un juicio que se llama el JDC, que es el juicio típico para la impugnación de estas materias, y se llevan a cabo mediante este procedimiento que resuelve también, por supuesto, el poder, el Tribunal Electoral por mandato constitucional. Eh, las sanciones que se impongan por parte del INE al Tribunal Electoral, perdón, a los partidos políticos y a otras personas, serán siempre impuestas y revisadas o juzgadas por el Tribunal Electoral como única instancia judicial final, es la instancia judicial terminal en materia electoral. Es muy importante que tengamos claro la magnitud de las sentencias del Tribunal Electoral como resoluciones
definitivas e inatacables. No hay ningún recurso que se pueda interponer en contra de una resolución del Tribunal Electoral. Es una resolución final, inatacable y definitiva. De acuerdo con las provisiones de la Constitución General de la República, el tribunal tiene una función, digamos que tiene una función igual, equivalente a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero solamente reducido o concentrado en materia electoral. La materia electoral está fuera de las funciones de decisión de la Suprema Corte de Justicia y en su lugar se encomiendan o se encargan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La historia de la judicatura, es que esta es una materia bastante nueva. La historia de la judicatura electoral en México surge en el año de 87, con la reforma del artículo 60 de la Constitución, que crea el tribunal, que crea un tribunal que es garante de la legalidad de los organismos electorales, llamado el de lo Contencioso, Tribunal Federal de lo Contencioso Electoral. Se llamaba el TRICOEL. Este tribunal, pues en esa época se creó este tribunal con una nueva, es decir, la sociedad mexicana había tenido muchos inconvenientes y muchas acciones que pretendían modificar el sistema mexicano de constitución, del sistema mexicano electoral, que dependía de los colegios electorales de la Cámara de Senadores. Y en ese momento, las voces por conseguir un sistema más incluyente y más democrático, bueno, democrático, no existía ni siquiera la palabra democracia en México, era eso y un chiste eran lo mismo. Sí, no había ninguna democracia en este país. Entonces, este tribunal crea la primera intención o intento de México por tener una justicia electoral. Y entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se organiza este tribunal, cómo surge a la vida, pero en este momento lo que sucedía es que había una tremenda inconformidad por parte de los ciudadanos contra la materia electoral en México, ya que lo dije ayer, lo dije en la última clase y lo repito ahorita, se llevaban a cabo las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación. Ahí se hacían, se planteaban, se decidía todo y lo demás era falso, digamos. Era una terrible falsedad. Entonces, es como se crea, es en esa época cuando el Tribunal Electoral se crea, surge con absoluta independencia y se establece que el tribunal tendrá a su cargo la custodia de la democracia nacional mediante las sentencias dictadas en forma inatacable. De aquí después surgió el tema de la famosa caída del sistema. Si ustedes se acuerdan de aquel evento en México en el cual pues, un día se cayó el sistema y entonces la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, que aparentemente, según todas las voces, había sido triunfadora del proceso electoral de aquel momento, pues no pudo resultar así por la caída del sistema famosa, en la cual evidentemente hubo lo que se llama la mano negra en la votación y ganó el PRI por última vez, ganó por el PRI nuevamente.
Entonces surge este asunto del Tribunal Electoral junto con la creación, fue en el 88 efectivamente. Surge la creación del Tribunal Electoral para tener una decisión más, bueno, una decisión verdaderamente democrática y no simplemente de la Secretaría de Gobernación. Esta jurisdicción electoral que no existía, porque no había derecho electoral, se inicia a partir de ciudadanos que la sociedad había considerado como relevantes, personas muy destacadas y relevantes en sus funciones, en sus labores independientes, que no eran funcionarios públicos, repito, es muy importante. Estas personas no trabajan en el gobierno y son escogidas estas personas para integrar un nuevo organismo, un nuevo tribunal, que sería el Tribunal Electoral. Y entonces esto se construye mediante el acuerdo de los partidos políticos, quienes proponen a diferentes de estos individuos, los proponen los partidos políticos y eh, después son designados entre las cámaras de diputados y son nombrados como magistrados del Tribunal Electoral. Los primeros magistrados del famoso TRICOEL, que tenía funciones importantes, pero tenía era un tribunal que dependía del Poder Ejecutivo. O sea, este tribunal dependía del presidente de la República, lo cual hace un poco de contrasentido que dependiera de un organismo del Poder Ejecutivo y no fuera un tribunal propiamente dependiente de la autoridad jurisdiccional del país. Entonces, tiene muchas sentencias importantes en este proceso y se van configurando a los magistrados como personas que han creado el derecho electoral de intachables antecedentes, y el tribunal surte sus efectos en esta época en forma muy importante y pronto en el año 90 se modifica para crear el TRIFE, el famoso Tribunal Federal Electoral, el llamado TRIFE. Este tribunal ya es un órgano jurisdiccional autónomo de materia electoral y creado por profesionistas de amplio prestigio nacional que van a seguir organizando el derecho electoral y crean esta función judicial electoral. Y, a ver, hay una pregunta. ¿Podría tener control la Secretaría de Elección? Bueno, en ese momento, al crearse el Tribunal Autónomo, ya se pierde, bueno, más bien se elimina la dependencia de la Secretaría de Gobernación. Ya se puede considerar un tribunal verdaderamente autónomo, sin ninguna dependencia ni relación con la Secretaría de Gobernación. Ya los ciudadanos mexicanos ahí ganamos la posibilidad de autodesignar nuestras... ¿Pero seguir al Consejo algún representante? Perdón. Ya en este momento se crea la materia electoral como un organismo que depende de la ciudadanía. No existe una... ¿Cuál es la última pregunta, perdón? El Consejo General no tenía ninguna persona que dependiera de la Secretaría de Gobernación ni de ningún... ¿Perdón? Aunque sí existía algún representante. No existía ningún representante. Los representantes que habían creado eran ciudadanos, por supuesto independientes, que estaban organizando el tribunal.
En 1990, estamos en 87, en 1990 ya el tribunal se ha ganado un lugar y por la certeza de sus resoluciones, y cada vez se va haciendo más independiente de las demás fuerzas políticas del país. Y entonces ya es un tribunal totalmente autónomo. Y es se considera una institución profesional y responsable en ese momento. En el 93, con otro cambio en la Constitución, como ustedes ven, estos cambios siempre empiezan con un cambio en la Constitución. En el 93, el cambio constitucional llevó al tribunal a considerarse la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, y además se creó una sala de segunda instancia. Aquí ya está trazada la independencia del tribunal, y se caracteriza como el tribunal frontera, que se llama, que es decir, no hay nadie arriba del tribunal. Y, y en el 96, en otra reforma constitucional, se le considera la máxima autoridad jurisdiccional al nivel de la Suprema Corte de Justicia en la materia electoral. Hay una pregunta sobre esto, porque sí es importante que no nos vayamos ningún centímetro adelante si no tenemos perfectamente claro cuál es la función del tribunal y cómo se fue ganando este lugar a partir de sentencias bien resueltas. Jaime Mauricio, levantaste la mano. Sí, buenos días, maestro, compañeros. Nada más para saber la diferencia. Cuando era el TRIFE, en su transición hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podríamos decir que era una especie de órgano autónomo, pero de naturaleza administrativa. O sea, todavía no pertenecía al Poder Judicial, así yo lo entiendo, ¿no? Entonces, en el momento en que se vuelve el Tribunal del Poder Judicial de la Federación es cuando ya forma parte del Poder Judicial, y pues entiendo que ya son magistrados los que resuelven, ¿no? Efectivamente. Es cuanto, gracias. Efectivamente, cuando el tribunal forma parte del Poder Judicial de la Federación, ya se considera, tanto en la redacción de la Constitución como en la práctica de todos los días, el órgano máximo y la autoridad suprema en materia electoral de tipo jurisdiccional, y es entonces cuando ya está el tribunal, digamos que constituido correctamente. Antes había tenido muchos embates para evitar que se constituyera en un tribunal de máxima decisión, porque decían, ¿cómo entonces nos va a quedar la Suprema Corte de Justicia? Pues no tiene nada que ver con materia electoral, hay que quitarlo, hay que quitar a la Corte las facultades de materia electoral. Y eso imagínense ustedes, fue un gran jaloneo por todas partes, de todas las fuerzas políticas, por supuesto, y finalmente ganó la opinión del pueblo. Aquí sí podemos decir que es una institución, igual que el Instituto Nacional Electoral, que son instituciones que se crearon por el pueblo y para el pueblo, y no tienen ninguna vinculación desde el punto de vista profesional que dependa del Poder Ejecutivo, ni de ningún otro más que del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, que no de la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? La Suprema Corte de Justicia está en un nivel equitativo, en el mismo nivel que la Corte, pero solamente que el Tribunal Electoral tiene la función exclusiva de la materia electoral. ¿Me explico? Entonces, así es como se constituyó la materia jurisdiccional electoral en México. Y por supuesto, cada una de las entidades de la República pueden tener y tienen un tribunal electoral, que es un tribunal local que tiene el carácter de
organismo del Estado, de la entidad federativa correspondiente, y que está en todo momento está sujeto a la coordinación que lleva a cabo el Tribunal Electoral. Porque en materia electoral, las entidades federativas, sus tribunales electorales, dependen en todo caso de las resoluciones y de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, que en el 96, otra reforma del Tribunal Electoral lo consideró como órgano especializado del Poder Judicial y máxima autoridad electoral en la materia. Punto. Sí. ¿Qué? Silvia, buen día. ¿Por qué los tribunales locales en materia electoral no forman parte del Poder Judicial local? Sí, forman parte del Poder Judicial local. Pues eso no. En realidad, los tribunales electorales locales, ¿por qué existen dos niveles de jurisdicción, locales y federales? Bueno, en primer lugar, porque por el federalismo en el cual somos parte todos, yo soy un federalista, por supuesto, considero que el Tribunal Electoral tiene una función que afecta a todos los tribunales electorales del país. Los cuales tiene, por supuesto, una misión de manejar la materia electoral en sus propias entidades federativas. Pero, para efectos de la función, deben sujetarse a las normas y a las leyes y las reglas y reglamentos que vayan dictando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque este es el que va a tener una materia que está centralizada, digamos. La materia electoral está centralizada en sus resoluciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien dicta las directrices que van a gobernar a todas las entidades del país en la materia electoral. Esa es la realidad. ¿Ya le acabaste la página? Sí, por favor. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué decía la última pregunta? Perdón, ahí voy. Josafat. Así es. La jurisprudencia del Tribunal Electoral es obligatoria para todos los tribunales electorales en el país. ¿Sí era la pregunta? En el año 2000, a ver, Josafat, levantaste la mano. Hola, buenos días. No, nada más para abonar al comentario del compañero Mauricio, en contestando la pregunta de nuestra compañera Silvia. Sí, o sea, el Tribunal Electoral Federal es el que lleva la batuta en la jurisprudencia y la aplicación de la legislación electoral a nivel nacional, y pues es obligatorio para los tribunales locales. Nada más era el apoyo como comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y efectivamente esa es la forma en la cual debe de entenderse esta jurisprudencia. En el año 2000, del año 96 al año 2000, bueno, en toda esta época, el Tribunal Electoral dependía de una calificación de la elección que era llevada a cabo por los propios diputados y senadores a través de los colegios electorales. Entonces, era absurdo pensar que los propios diputados y senadores que habían sido ganadores o no de la elección iban a calificar de legal o de ilegal la elección en la cual habían sido nombrados, ¿me explico?
Entonces, por supuesto que esto aquí existía un conflicto de intereses, porque no podía juzgarse a sí mismos los diputados senadores. Entonces, fue en el año 2000, con la elección del presidente no sé cómo se llama, ¿eh? A ver, no veo que haya, estamos todos viendo el mismo Vicente Fox Quesada, que fue presidente en el año 2000. A partir de esa elección de 2000, el Tribunal Electoral es el que califica las elecciones ya de forma definitiva y ya no es a través de colegios electorales y de cámaras de diputados. Ahora es el mismo Poder Judicial Federal el que lleva a cabo la calificación de la elección y hace el escrutinio completo de la votación, y a partir de entonces hasta la fecha, cada elección que se lleva a cabo en México es calificada por el Tribunal Electoral para determinar si ésta se llevó a cabo de acuerdo con lo que tiene que llevarse a cabo, sin ninguna influencia de ninguna otra naturaleza. Entonces, a partir del año 2000, con la elección de Vicente Fox, esta es la calificación judicial electoral. La calificación judicial electoral depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal es verdaderamente un tribunal constitucional y de convencionalidad, que tiene las funciones de calificar la elección del principio a fin, tanto locales como federales. Entonces, y puede, por supuesto, ahorita vamos a ver sus atribuciones, puede decidir en ciertos casos que ve que existe, vamos a suponer que en el estado que se llama estado número 4, para no poner nombres a ninguno, el estado 4 se va a llevar a cabo la elección, y entonces hay algún indicio de que va a haber de que va a haber mano negra o injusticias o cuestiones irregulares dentro de la elección. El tribunal puede llamar o atraer la elección para manejarla directamente el Tribunal Electoral, y de esa manera se hace cargo completamente de la elección. ¿Me explico? Tienen el poder de atracción de los asuntos que considere convenientes o importantes para manejar la función judicial electoral desde el principio en el estado que considere conveniente. Vamos a la siguiente. Eso es la forma en cómo se creó el tribunal. En esta época existían en México jaleos y jaloneos todos los días, en la prensa, en todos los sectores de la actividad política del país. Había en primer lugar una rebeldía o crítica al sistema que estaba en ese momento vigente en México. Y esta situación nacional llevó a cabo que los ciudadanos pudieran hacerse cargo de los procesos electorales junto con el INE. Por el otro lado, los dos al mismo tiempo estaban surgiendo. Era en la época donde estaba el presidente del instituto era Waldenberg, ¿se acuerdan de José Waldenberg? Y entonces se creó este tribunal, y ha llegado para quedarse. Realmente, a pesar de todas las... Matriz, ¿a qué se refiere con el término de convencionalidad? Bueno, ahorita voy con la convencionalidad. De acuerdo con el artículo primero de la Constitución General de la República, se deben de llevar a cabo todas las resoluciones judiciales del país en cualquier materia, deben tener en cuenta
principios de convencionalidad. Eso quiere decir, las convenciones internacionales o tratados internacionales que se hayan dictado y han sido firmados por el gobierno mexicano, esas convencionalidades van creando una parte fundamental e integral del sistema jurídico mexicano. No sé si quedó claro con eso. Entonces, todos los jueces deben llevar a cabo un control de constitucionalidad y de convencionalidad al dictar una sentencia. Es decir, deben de hacer un control de que la resolución que están dictando está de acuerdo con los tratados internacionales en los cuales ha intervenido el país y que está también de acuerdo con la Constitución General de la República. Eso son el control de convencionalidad y el de convencionalidad. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral? Son personas que tienen evidentemente muchísimo poder. El artículo 15 de la LEGIPE establece como requisitos para ser magistrado los siguientes: ser ciudadano mexicano, tener 35 años cumplidos el día de su designación, tener una antigüedad mínima de 10 años de su título profesional de licenciado en Derecho o abogado. Es decir, no puede haber un ingeniero que sea magistrado del Tribunal Electoral. No, no puede ser. No puede haber un biólogo que fuera magistrado del Tribunal Electoral, porque es una función estrictamente judicial, es decir, se refiere a cuestiones de carácter jurídico, por lo cual está limitada la participación de profesionistas del derecho para poder solicitar siquiera el ingreso al tribunal. Es interesante, a ver. Sí, para ser consejero del INE no se necesita ser abogado, y para ser magistrado sí. ¿Por qué será la diferencia? Pues para ser consejero de un sistema electoral, como es el INE, hay que ser ciudadano en primer lugar, y la parte de la profesional no es relevante, lo cual sí es indispensable en materia jurisdiccional, porque los jueces deben ser abogados. Pues la función de los jueces es manejar la ley, designar cuándo una conducta está pegada con cierta ley, y para esto se ha considerado que sea abogado. Le voy a pedir un favor. Las preguntas háganmelas de viva voz, porque si no, nos estamos tardando más responderlas si las tengo que leer yo. Entonces, levánteme la manita que tiene usted aquí abajo en su computadora, tienen una manita para poder pedir la palabra, y en este momento les voy a dar la voz completa, ¿eh? Entonces, quitamos de los recaídos, por favor, si son tan amables. Cosas de buena reputación, etcétera. Estos son los elementos básicos para poder ser considerado candidato a magistrado del Tribunal Electoral. Un requisito de residencia en el país o en la entidad federativa que sea durante un año anterior a su designación. No haber sido gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local durante los últimos 4 años para al nombramiento. ¿Por qué será esto? Pues porque tengan verdaderamente una autonomía respecto de cualquier persona que haya ocupado este tipo de cargos, y no se pueda confundir esto con su decisión o su profesión de decidir
en materia electoral. Deben acreditar conocimientos de derecho electoral, por supuesto. Si van a trabajar como magistrado del tribunal, deben demostrar que lo saben, ¿verdad? No ha sido candidato, salvo candidatos independientes a cargos de elección popular durante los últimos 4 años. Es por lo mismo que hicimos en ese momento, para evitar el conflicto de intereses en ese sentido. No haber desempeñado cargos de dirección nacional, estatal o distrital o municipal de ningún partido político, claro. Eso también es para acreditar su absoluta independencia respecto a ningún partido político. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se hacen convocatorias para el cargo de magistrado tribunal electoral y se sale la convocatoria en el diario oficial de la Federación. El que crea que que cumple con los requisitos para ser magistrado, presenta sus documentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva a cabo, recibe todas las solicitudes y va haciendo una decantación a ver quién tiene los mejores requisitos. Y entonces, ya que tiene digamos, a los mejores solicitantes, presenta ternas, o sea, grupos de 3, para la designación de cada magistrado. Estas ternas las presenta ante la Cámara de Senadores, quienes llevan a cabo el análisis de los 3, los interrogan, etcétera, hacen la investigación de cada uno de ellos, certifican que tienen todos los datos, son adecuados, son correctos, y entonces designan de los 3 mandan esas ternas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente, y esta Corte designa de cada terna a un magistrado. Este magistrado ya es nombrado por la Cámara de Senadores y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ya obtiene el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Ahí se designan por qué periodo va a fungir como magistrado, y entonces ya integran parte del grupo, de los elegidos, digamos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Jaime, Mauricio. Sí, maestro, mi duda es con respecto a lo siguiente. ¿También es el mismo proceso para designar a los magistrados de los tribunales electorales locales? No, los magistrados de los tribunales electorales locales se están designados de acuerdo con su legislación estatal. Cada legislación estatal designará la forma que serán nombrados los magistrados de sus tribunales locales. Fin. Gracias por nada. Entonces decíamos que la naturaleza del Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, con decisiones definitivas e inatacables. Tiene la función de velar porque todos los actos electorales, tanto locales como federales, se lleven a cabo de acuerdo con la Constitución General de la República y los convenios internacionales sobre la materia que están suscritos por México. Su marco normativo es, por supuesto, en primer lugar, la Constitución General de la República, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es el Código Procesal Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del Tribunal,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos. Estas son las normas que estarían rigiendo a este tribunal. El Tribunal Electoral consta de 5 salas, una sala superior y 5 salas regionales. Las salas regionales están ubicadas en los diferentes domicilios de uninominales, como son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Veracruz, Ciudad de México, Toluca, y la sala especializada, que es una sala que está ubicada en la Ciudad de México, se llama Sala Regional Especializada, pero está ubicada en la Ciudad de México, y está especializada en sanciones, es la verdad. Es de lo que conoces la sala especializada. Cada una de las salas está integrada por 3 magistrados y un personal electoral de apoyo, como son los secretarios de los magistrados, etcétera, que están integrados en cada una de las salas regionales. Y ahorita vamos a ver las funciones de cada uno, porque es muy interesante ver esto. Los magistrados duran 9 años en sus funciones. Son designados por las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón. ¿Cuál es la competencia de la sala superior? Primero, que es muy importante, realiza el cómputo final de la elección presidencial. El cómputo final de la elección presidencial se lleva a cabo por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tiene facultades. Primero, la de declarar la no aplicación de las leyes electorales que considere inconstitucionales. Esta función es muy importante. Cuando se creó el Tribunal Electoral, existía siempre, por supuesto, no, es que la Corte es lo máximo, no hay nada con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, nada que los tribunales no podían decidir, ni siquiera mencionar una cuestión de constitucionalidad, cuando estaba pues esto le correspondía solamente a la Corte. Pues no, ya desde hace varios años que la Constitución puede ser observada en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el único que puede decidir que una ley es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto. Pero el tribunal puede declarar la no aplicación de ciertas leyes electorales que estén en diferentes entidades federativas cuando las considere inconstitucionales, cuando las considere el tribunal como inconstitucionales. ¿Me explico? Entonces, considera que esta ley del Estado del Valle no es constitucional. Entonces, simplemente declara que no es aplicable en este caso y no la aplica. ¿Me explico? Para hacerlo de manera general, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia la que la pudiera declarar como no aplicable, o sea, como inconstitucional, pues. Después lo que decíamos en ese momento, que tiene la atracción de asuntos que considere trascendentes. La elección del Estado del Valle, otra vez, puede designarla como, atraerla por su importancia, trascendencia, riesgo, etcétera. La puede llamar y atraerla para resolverla directamente. Después, una importantísima, el Tribunal Electoral dicta jurisprudencia.
jurisprudencia, por supuesto, en materia electoral. En otras materias las dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sabemos, pero en materia electoral la jurisprudencia del tribunal es importantísima y está en vigor plenamente, y esta función de fijar jurisprudencia es una facultad de la sala superior. Resuelve varios asuntos como son impugnaciones en el cómputo final de la elección presidencial. Estas impugnaciones las resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el único que las puede resolver. También resuelve recursos de apelación, recursos de reconsideración, recursos de revisión jurisdiccional, juicios de protección para los derechos políticos y electorales del ciudadano. Estos procedimientos no los voy a mencionar ahorita porque habrá una sesión especial de cada uno de estos procedimientos que será presentada por uno de mis colegas del tribunal, que vendrán a hablar solamente del procedimiento para no generar mayores confusiones. Recursos de protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. Les repito, este es el juicio más frecuentemente visto en el tribunal. De cada 10 juicios, yo creo que 6 o 7 son lo que se llama JDC, juicio de ciudadanía, juicio de protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. Y juicios de revisión constitucional y electoral. Estos son un procedimiento que lleva a cabo el Tribunal Electoral, que consiste en determinar si un juicio terminado fue apegado a la Constitución de la República o no. Estos juicios de revisión constitucional son lo más cerca que está el Tribunal Electoral de las funciones jurisdiccionales, de las funciones de las cuestiones constitucionales. Después hay juicios juicios en materia electoral, pero en materia laboral del INE y del tribunal. Si yo tuviera algún problema con el Tribunal Electoral desde el punto de vista laboral, yo que soy funcionario del Tribunal Electoral, tengo que pelearme tengo que exigir alguna prestación por ser miembro del Tribunal Electoral, debo de presentar mis recursos y mi procedimiento ante el Tribunal Electoral. Y ese tribunal va a resolver mi asunto específicamente. Es decir, todos los empleados del Tribunal Electoral y los funcionarios del INE tenemos como órganos resolutores de conflictos laborales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? También el tribunal impone sanciones por eso es el artículo 41, base de 134, y el 134 de la Constitución, que se refiere, por supuesto, a actos anticipados de campaña. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Ahora, competencias de las salas regionales. Tiene facultades de declarar la no aplicación de las leyes electorales que considere inconstitucionales en cada estado, perdón, en cada una de las regiones. Y sostener criterios de aplicación, interpretación o inaplicación de normas. Resuelve sobre asuntos internos de los partidos políticos
agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local de cada una de las entidades de la República. Resuelve, aquí están medios de impugnación, en los casos específicos de su circunscripción, recursos de apelación, juicios de inconformidad, eso les repito, los van a venir a exponer otros compañeros que darán una clase específica sobre estos medios en particular. Y maneja, también resuelve asuntos de materia laboral del INE y sus servidores y las salas regionales y sus servidores. ¿Sí? ¿No hay preguntas sobre esto? Bueno. Edgar. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más para Hola. preguntar. Como no recuerdo, creo que es en la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, donde manejan que son 7 salas regionales y no 5. Entonces no sé mediante qué acuerdo se tomó o dónde está el fundamento para que solo sean 5. Efectivamente. Porque hay 2 desactivadas, por así decirlo. Bueno, efectivamente es una muy buena observación de tu parte, lo cual presupone que tienes ya un conocimiento sobre estos temas, lo cual me da mucho gusto. Efectivamente, se establece que pueden ser, que serán 7 las salas regionales, y ahorita nada más hay 5. Esas 2 que faltan, está previsto que puedan reabrirse cualquier día, aun cuando el Tribunal Electoral no ha resuelto todavía la apertura de estos 2, de las 2 faltantes, digamos. Entonces, te puedo decir que las 2 faltantes se considera que una va a estar en... Estos son conjeturas, no hay ninguna resolución todavía sobre esto. Una estará seguramente en el sureste de la República, dada la cantidad de asuntos que se presentan en esta sala, que está en Jalapa, tiene muchísimo trabajo, y particularmente trabajo de asuntos que vienen de grupos indígenas, es que, como ustedes sabemos, como nosotros sabemos, es la zona del país donde más grupos indígenas se encuentran ubicados, y la otra aparentemente se establecerá en el estado de Michoacán o por ahí, que son dos puntos geográficos en donde existe mucha carga de trabajo y se justificaría con amplitud poner una sala en cada uno de esos lugares, pero todavía no hay ningún acuerdo al respecto, por lo cual están todavía pendientes de ser abiertas. Pero está previsto, Gracias, por la Constitución, que puedan abrirse 2 más, efectivamente. Gracias, Edgar, muy amable. César. Sí, doctor, buenos días. Mi pregunta va más en concreto a qué tal, o bueno, su opinión respecto al sistema de juicio en línea del Tribunal Electoral. Ya ve que ya están permitidos presentar diversos recursos. Entonces, ¿qué opinión nos podría dar y qué tan conveniente sería en estos tiempos usarlo? Bueno, qué buena pregunta, maestro, porque viene totalmente al caso el día de hoy, que estamos hablando en línea por una cuestión sanitaria que estamos pasando todo el mundo, no el país, sino todo el mundo, ¿verdad? El juicio en línea es una cuestión que ya existe en México hace varios años, pero ahora ya se legisló a este respecto para que el Tribunal Electoral pueda resolver asuntos de su competencia en línea. Esto es para el objetivo de evitar que las personas tengan que estar una junto a la otra en situaciones como la que estamos pasando el día de hoy, que estamos todos en nuestras casas
sin asistir a la oficina para evitar estos mismos riesgos, se llevó a cabo la creación, digamos así, del juicio en línea como un mecanismo que ya es de nuestra época, digamos. Hace 3 años nadie hubiera pensado hablar de este asunto como una cuestión obligatoria. Creo que estamos nosotros todos restringidos en el movimiento fuera del domicilio particular. Se hace importante ver este mecanismo como adecuado para los días que corren, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quieres preguntar sobre el juicio en línea? Efectivamente ya es una realidad en México. Tenemos juicios en línea en materia electoral y funcionarán muy bien seguramente, puesto que la concurrencia física al Tribunal Electoral pues es ociosa cuando lo puedes hacer con todos los medios en línea. ¿Sí? Jaime, Mauricio. Buenas tardes, maestro. Nada más para complementar lo que dijo el compañero, pues y compartir mi experiencia en juicios en línea. No he tenido la oportunidad en materia electoral de promover un juicio en línea, pero sí en otras materias, ¿no? Me gusta mucho la plataforma del Poder Judicial de la Federación para amparos. O sea, se me hace bastante didáctica, no se me baja, y pues firmo con mi fiel, ¿no? Pero ahí le va, no sé si lo hacen a propósito, pero por ejemplo, donde es obligatorio y no es opcional, es en el buzón tributario. Hay unos juicios, sobre todo un recurso de revocación, la plataforma es terrible, se te cae el sistema, casi tienes que tener a tu notario para que te dé una fe de hechos, porque pues, los términos son muy estrictos, ¿no? ¿Para qué doy mi comentario? Yo creo que el éxito de un juicio en línea depende mucho de la inversión en la que haya en su plataforma, ¿no? Si es una pésima plataforma, muy difícilmente, pues lejos de ayudar, te va a perjudicar, y los litigantes van a preferir presentar físicamente, porque sobre todo los que no están acostumbrados a estas cuestiones de tecnología, por precisamente las famosas caídas del sistema, ¿no? Hay que quitarnos el miedo e intentar, porque pues se está dando una inversión a estas plataformas, ¿no? Y pues en su momento, pues dar a comunicar si están funcionando o no están funcionando, si falta invertirles más, darles más mantenimiento. Espero en un futuro, pues, promover y probar el juicio en línea en materia electoral, ¿no? Mientras tanto, pues, eso les comparto, ¿no? Depende mucho de la plataforma. Es cuanto de mi comentario. Te lo agradezco mucho. Gracias. César, ¿estamos bien con tu respuesta o no? Sí, creo que está bastante bien lo que comenta el compañero. Ok. David. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Yo nada más tenía una pregunta sobre lo que usted comentaba de la cuestión de la posible opción de una sala regional en el sureste del país. Quería preguntar más bien si esa sala regional, en el caso de que se diera, sería importante que fuera como las otras o que fuera especializada particularmente en sistemas normativos indígenas, toda vez que hay una gran cantidad de municipios indígenas y que muchas de las controversias se dirimen justamente bajo las lógicas y dinámicas de este tipo de sistemas. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, voy a repetir lo que estaba diciendo, empezando por decir que no se ha discutido sobre este asunto abiertamente. Entonces, lo que yo te puedo decir son conjeturas de mi parte, ni siquiera de alguien más, de mi parte. Efectivamente, la materia indígena en el sureste de la República es muy frecuente, muy frecuente, y por lo cual yo no dudaría que en caso de abrirse una sala en esa zona, fuera especializada en materia de controversias de carácter indígena. Yo no tengo ninguna duda, pero habría que ver, pues yo no tengo voz ni voto en esa decisión. Pero sí, efectivamente, se considera que puede ser, desde el punto de vista, de este punto de vista, puede ser conveniente que sea una sala especializada en materia indígena. Pero vamos a ver cómo viene, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, hasta este momento? Bueno, entonces ya dijimos cuál es el sistema
que operará en el caso de... Ya vimos cuáles son las cuestiones respecto del Tribunal Electoral. Y entonces, si no hay ninguna objeción a este respecto, voy a referirme ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como otro organismo judicial que tiene que ver con la materia electoral. Por supuesto que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se debe decir en realidad, pues, la Corte es el órgano supremo en materia judicial del país. Es el máximo órgano judicial, jurisdiccional del país. Eso sin duda. Pero, como habíamos dicho antes, en una forma paralela a la Corte, se ubica un cuadrito igual que este, que está puesto aquí, que diga Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia electoral. Ahora, la Corte también tiene diferentes funciones en materia electoral. Como por ejemplo, permítame, voy a pedirle a mi asistente que venga, porque si no, no podemos dar adelante esto. Permítame un segundo, por favor. Perdón. A ver, hasta aquí Omar nos va a poder poner la... Bueno, naturaleza jurídica y marco normativo de la Corte. Es el máximo órgano de control constitucional y jurisdiccional del país. Eso no tiene ninguna duda. En materia electoral, conoce los siguientes asuntos. Primero, conoce de acciones de inconstitucionalidad. O bien, contradicciones de tesis para efectos jurisprudenciales. Se rige a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Constitución General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Reglamento Interno de la Suprema Corte de Justicia y leyes y reglamentos de la fracción 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, es decir, de materia electoral. Estructura de la Corte. La Corte se forma por un pleno compuesto de 11 ministros. Estos 11 ministros están distribuidos en dos salas, la primera y la segunda sala. La primera sala, compuesta por 5 ministros que se dedican a asuntos en materia civil y penal y cuentan con un secretario general de acuerdos para la primera sala. La segunda sala, también compuesta por 5 ministros, resuelve asuntos en materia laboral y administrativa. También cuenta con un secretario general de acuerdos para esta segunda sala. Como ustedes ven, son 10, en estas dos salas son 10 ministros, pero son 11 en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el que falta? El presidente. El presidente de la sala no integra ninguna... El presidente de la Corte no integra sala, ¿me explico? O sea, él no es de la primera ni de la segunda sala. Él es el ministro de la Corte y está aparte de estas dos salas. La Corte tiene, por supuesto, un secretario general de acuerdos de la sala, del pleno de la sala, del pleno de la Corte. Y el pleno sesionará con 7 ministros, con excepción de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las cuales requieren un mínimo de 8 ministros.
Competencias de la sala. Plantean la posible competencia y contradicción de las normas generales o de un tratado internacional respecto a la Constitución General de la República, con el propósito de invalidar a cualquiera de las dos que esté en conflicto, sea un tratado internacional o una norma específica. Estas acciones pueden presentarse por 33%, por minorías del 33% de los congresos generales o locales de la República, por el fiscal general de la República o por los partidos políticos. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando tengan una minoría de 8 votos, una mayoría de 8 votos de los ministros de la Corte. La Corte es la única vía para plantear la no conformidad en general respecto a las leyes electorales a la Constitución General de la República. Contradicciones de tesis. Cuando la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda ser contraria a una sostenida por la sala o el pleno de la Corte o el pleno de la misma, cualquiera de los ministros de la sala o las partes podrán denunciar la contradicción. El pleno de la sala, en un plazo no mayor de 10 días, decidirá cuál de las tesis que estén en conflicto deba prevalecer. Esas son las funciones que puede llevar a cabo la Corte en materia electoral. Ahora, vamos a revisar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales si no hay ningún inconveniente de su parte. La llamada FEDE. Antes se llaman FEPADE, ¿no? Eso ya el acrónimo se ha modificado al de FEDE. En fin. La FEDE fue creada en julio del 94, adscrita a la Fiscalía General de la República. Se dedica a investigar y perseguir los delitos electorales de acuerdo con la ley vigente. La FEDE realiza diversas acciones de prevención de delitos electorales, que es la función primordial de la FEDE, es evitar que se cumplan los delitos electorales, prevenir el delito electoral. Esa es la función primordial de la FEDE. ¿Alguna pregunta respecto a lo que Jaime? Sí, nada más tengo una duda con respecto a la FEDE. ¿Es una especie de órgano que tiene autonomía de acuerdo a su competencia? ¿Les cuenta como una UIF? Es pregunta. No. Muchas gracias. No, Jaime. La
la FEDE lleva a cabo su función a partir de una denuncia. Es decir, la FEDE lleva las funciones del Ministerio Público en materia de delitos electorales. Es decir, no actúa directamente como perdón, la FEDE puede ejercer las funciones del Ministerio Público solamente dirigidas a los derechos electorales. Es especializado, es un Ministerio Público especializado en derechos electorales. ¿Sí? Gracias. De nada, Jaime. Otra más, ¿no? Sí. Naturaleza y marco normativo de la FEDE. La Fiscalía General de la República el Senado de la República puede designar a el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, designa a un titular de la FEDE y el Senado de la República lo puede aceptar o rechazar, ¿no? Esto es un juego de palabras, pero la verdad es que el presidente designa a un candidato y el Senado lo revisa por todos los ángulos posibles para confirmarlo o no confirmarlo. Si lo confirma, pues ya está confirmado. Pero ¿qué pasa si lo rechaza? Si rechaza háganse cuenta que el presidente nombra a tres candidatos, que se llaman Hugo, Paco y Luis, ¿no? Son los tres magistrados, los tres candidatos. Y el Senado no acepta a ninguno de los tres. Entonces le regresan la terna al presidente. El presidente tendrá que nombrar a otra terna. Y entonces ahora nombra a Paco, Luis y Hugo. Es decir, es lo mismo. Así 3 veces. Y por supuesto que si el Senado no los acepta en ninguna de las tres ternas, el Ejecutivo Federal puede designar quién va a ser. Esto puede ser un juego de risa, porque no es normal que se lleve a cabo esto así, porque aparentemente es una decisión del presidente y no lo es. Debe ser una decisión del Senado. Pero ¿qué pasa si el Ejecutivo insiste en el mismo nombramiento a las tres personas, a la misma terna 3 veces? Pues no se va a poder resolver de ninguna manera. Y entonces acaba el presidente designando al fiscal general, al titular de la FEDE. Lo cual me parece, no sé cuál sea su opinión, pero me parece que es absurdo. Debería ser, debería considerarse la decisión del Senado como definitiva. Si no tiene a ninguno de los tres, la terna no funciona y que a una nueva, y en la nueva tampoco funciona ninguno. Pero debería ser un nombramiento finalmente del Senado y no del presidente de la República. ¿Por qué no? Porque es un mecanismo de control que no debería tener el presidente de la República, sino debería ser algo más pulverizado, no sé si me explico, para tener un momento verdaderamente democrático. El marco normativo de este titular de la FEDE es la Constitución General de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Código Federal de Procedimientos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales. Esas son las leyes que regulan a esta fiscalía.
La Fiscalía tiene la función de actuar como Ministerio Público en materia de delitos electorales. Y debe ejercer y coordinar las instancias competentes en la elaboración de ejecución del programa de prevención del delito electoral federal. Entonces tiene que regirse en dos vías: la prevención del delito electoral o la persecución del mismo. Investigar y perseguir los delitos electorales en materia electoral. ¿Cuáles delitos? Los están previstos en la Ley General de Delitos Electorales. Determina la competencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal. Interpone los recursos de apelación contra cuando es necesario en sentencias que se hayan realizado, dejando sin efectos el delito electoral en contra de una persona. Interviene en juicios de amparo contra los procedimientos relacionados con la averiguación previa de los procesos penales respectivos. Ordena la detención y, en su caso, la retención de probables responsables de delitos electorales. Y así, también, en coordinación con las autoridades locales, llevar a cabo la persecución de delitos electorales federales y locales. Estos son algunos de los delitos electorales más típicos y más famosos, digamos. Votar sin tener derecho para votar, presionar a los votantes para obtener un voto específico, coartar la libertad de voto, violar la secretaría del sufragio, afectar el ejercicio de los funcionarios electorales, recoger credenciales para votar, introducir o sustraer boletos de las casillas, afectar el programa de credencialización, es decir, el programa del Registro Federal de Electores. Intervenir en él es un delito también. Utilizar recursos ilícitos para el desarrollo de campañas electorales. Inducir al electorado como si fuera un ministro de culto religioso para votar en un sentido o para recomendar el no ejercicio en favor de un partido determinado. Estos son los típicos delitos electorales que persigue la FEDE. ¿Algún comentario, por favor, de su parte? Jaime. Sí, perdone la ignorancia, tengo la duda. ¿El COFIPE se sigue aplicando? ¿No la LEGIPE reemplazó el COFIPE? Sí, perdóname. Fue un error, lapsus lingüe de mi parte. Les pido una disculpa. ¿Cuánto? Gracias. Cuando se inicia la averiguación previa, se presenta
una denuncia por, por la posible comisión de un delito eso se lleva a cabo mediante una denuncia formal o se persigue de oficio. Después habrá que llevar a cabo la integración del expediente para establecer la averiguación previa mediante el establecimiento de la hipótesis correspondiente. Se llevan a cabo las diligencias que haga falta para integrar la misma averiguación y se lleva a cabo la investigación correspondiente. Yo no soy abogado penalista, como se puede ver a 2 cuadras de distancia, pero estos son los pasos que entiendo constituyen el ejercicio de una acción penal. La Fiscalía General de la República resuelve de una denuncia que se presenta sobre un asunto determinado y puede decidir la incompetencia de la Fiscalía para el caso determinado, acumular la denuncia con otras para que en forma conexa se resuelvan varias juntas, o resolverla cuando los elementos lo permitan así, o también por resolverla el ejercicio de la no acción, el no ejercicio de la acción penal, perdón, o bien el ejercicio de la acción penal. Después se lleva a cabo la consignación ante un juez de lo penal federal ante esta consignación se solicita al juez la expedición de una orden de aprehensión y si el juez decide obsequiarla, se solicita un auto de formal prisión. Una vez que haya cumplimentado la orden de aprehensión, se sujeta al inculpado a proceso penal. Y se dice una sentencia que puede ser la de el auto de libertad, el auto de sujeción a proceso y el auto de formal prisión. Vamos adelante, por favor, ¿sí? ¿Estás presionado por algo? Sí, perdón. Ahora vamos a hablar un poco de las OPLES. ¿Hay algún comentario de lo anterior? Perdón. Sí. Bueno, yo nada más en el sentido de la competencia de estas fiscalías especializadas. Tengo entendido que también cada estado tiene su propio órgano fiscal para la atención de estos delitos electorales. Perdón. Entonces, ¿cómo? O sea, vaya, mi pregunta enfocada a que cómo funciona este modelo en el que tenemos la FEDE y también tenemos fiscalías, pero estatales. O sea, cuando se comete un delito electoral, ¿quién es el competente para perseguir el delito? Bueno, los delitos electorales como tales son seguidos por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel nacional, ¿eh? Entonces, no hay órganos estatales en las fiscalías de los estados No, con competencia para estos delitos, nada más es la FEDE. así es. Ok. Pero vamos adelante. Quisiera que ustedes me dijeran alguna intervención mayor para que pueda respirar un poquito, porque tanto tiempo de hablar me cuesta un poco de trabajo. Jaime.
Sí, pues aprovechando el comentario del compañero, sí hay, bueno, en mi experiencia profesional aquí en Yucatán, sí hay una especializada en delitos electorales y normalmente se aplica pues a las leyes, como que auxilio a lo que viene siendo las elecciones municipales o cuestiones así, porque si bien es cierto que es a nivel nacional la FEDE, en mi experiencia está muy centralizado, o sea, tú vas a la FGR, pones tu denuncia, y la turnan dentro de su sistema y lo mandan al centro para revisión de acuerdos, ¿no? Me parece que cuando el año electoral ponen como una especie de comisión o algo o sea, en lo que viene, en lo que era antes la PGR, que ahorita es la FGR, con la cuestión de delitos electorales. Pero pues esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y sí, me parece que si hay una, dentro de la fiscalía local, sí está, pero ¿qué pasa? Por competencia lo mandan a la FEDE, ¿no? Yo lo veo más como una cuestión de auxilio o acercamiento, porque es un principio de administración de justicia, ¿no? La FEDE no puede llegar a todos los municipios y los delitos electorales se dan en todos los, ¿cómo se llama? Bueno, se dan en todas las partes del territorio del Estado, ¿no? Es cuanto de mi intervención. Muchas gracias, Mauricio. Martín. Sí, buenos días. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, para el proceso electoral de 2021, la FED estableció oficinas, en el caso de Colima, que eran quienes iban a estar recibiendo las denuncias de posibles delitos electorales, pero sí está centralizado, es a nivel nacional quien se encarga de resolver, de sustanciar y resolver. Eso es. Muchas gracias. Hugo. Sí, muy buenos días. Para tratar, bueno, comentar un poco el tema anterior, a mí me parece muy bien que existan los juicios en línea, principalmente porque las salas regionales tienen su sede en una determinada entidad, ya sea Monterrey, Guadalajara, Jalapa, la Ciudad de México, Toluca, y con estos juicios en línea permiten que, bueno, la ciudadanía no tenga que desplazarse hacia hasta esas salas regionales, y así, bueno, los costos también de desplazarse a determinado lugar, bueno, se van economizando. Y yo quisiera más o menos saber qué tanto vinculan las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué tanto se vinculan estas resoluciones con la FEDE. O sea, sabemos, por ejemplo, que el tribunal, por ejemplo, puede tener una resolución de que sobre un partido político, de que excedió gastos de campaña por el uso de recursos ilícitos, ¿no? Y entonces es multado. Pero ¿qué tanto vinculan estas resoluciones a la FEDE, para que la FEDE ya posteriormente pueda pues seguir investigando estos casos? Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Bueno, la FEDE y el tribunal tienen, por supuesto, comunicación permanente en materia de delitos electorales que tengan estas características con las que estás mencionando. Pero la realidad es que no ha existido, no sé por qué, un flujo importante de asuntos de carácter penal, o sea, de supuestos delitos electorales, no sean presentados ante la FEDE. No son muy muchos los asuntos que están presentados de esta manera. Pero sin duda que tendrán la comunicación absoluta entre la sala superior y el tribunal completo para efecto de cumplir con lo que se requiera en su caso específico. O sea, sí está prevista y existe la comunicación permanente entre estos dos organismos. Jaime. Sí, nada más para comentar lo que dijo el compañero hace rato. Me ha pasado que en los POS y en los PES, pues ya que hay una sanción, siempre dan vista
¿no? A la FEDE. Y recordemos, como usted bien dice, es más el procedimiento penal, o ya te tienes que volver penalista, olvídate de ser materia electoral. ¿Y qué pasa en penal? Si no das impulso a tu procedimiento, si no le das seguimiento, muy difícilmente se llega a judicializar, ¿no? En este caso, en mi experiencia, yo sí soy penalista, para que se judicialice una investigación donde no hay flagrancia, estamos hablando que en promedio estamos de 1 a 2 años, ¿no? Y en este caso que la FED esté descentralizada, súmale un año más pandemia, entonces depende mucho del seguimiento que se le esté dando, ya sea el asesor o el legitimado que esté supervisando pues, esa sanción, ¿no? Porque el administrativo llega antes, ¿no? Pero si no hay flagrancia, integrar esa carpeta de investigación ya es responsabilidad. A partir de la vista, yo creo que tendría los elementos necesarios para ir integrando la carpeta. Es cuanto de mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, en materia electoral, bueno, cuando han surgido delitos electorales que son denunciados ante la Fiscalía, se requiere darle un permanente impulso a la denuncia para que el asunto prospere. Normalmente, en corto tiempo, se llega a una conclusión y se presentan los resultados de la investigación y ya no hay materia de juicio. Es decir, muchas veces ya está el funcionario electo en funciones y todavía no se ha resuelto la materia penal, ¿verdad? Entonces, esto ha llevado al resultado de que muy pocos asuntos denunciados han prosperado y han tenido un efecto jurídico contundente por falta de acción fundamentalmente. Los tiempos nunca han coincidido adecuadamente para estos procedimientos, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la FEDE, un poquito de los OPLES. Porque se nos va a acabar el tiempo. Los OPLES tienen una función muy importante en México, pues tienen el pulso, tienen acceso al pulso directo de la población de la localidad. Y esto hace que las OPLES tengan una función muy importante, pues determinan lo que está pasando en la comunidad, digamos, con una sensibilidad muy directa y muy adecuada. Se critica mucho la FEDE, las OPLES, porque no tienen, porque dicen que hay mucha repetición de conductas entre la FEDE y los tribunales locales, etcétera. Y lo que hay que tener en cuenta es que la función de la FEDE es muy positiva si se lleva a cabo adecuadamente y creo que hay que mantenerla a flote y procurar que nunca jamás desaparezcan, en mi opinión. Aquí está el marco normativo de las OPLES. Llevan a cabo el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, preparación de la elección local, cómputo de la elección del escrutinio y cómputo en materia local, electoral. Otro próximo. Y con eso podemos decir que en materia electoral, para efectos locales, las funciones administrativas las lleva a cabo el OPLE, al organizar las elecciones de carácter, de gobernador, jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, diputados locales
ayuntamientos y jefes delegacionales y jurisdiccionales tiene la función jurisdiccional electoral a nivel local, se lleva a cabo por tribunales electorales de carácter local. Esto es a muy grandes rasgos lo que podemos decir sobre las autoridades locales en México. Y aquí me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, etcétera, respecto a las sesiones que hemos tenido en la clase del viernes y la del día de hoy. Si hubiera algo que comentar, les suplico que me lo hagan saber. Alguna experiencia personal que hayan tenido en esta materia sería también muy útil para todo el grupo. Bueno, de no haber más que hablar sobre esto, les deseo que tengan un buen desayuno y que se pongan a trabajar porque es bastante tarde, y estaremos en contacto muy pronto cuando esta escuela judicial nos vuelva a asignar a ustedes y a mí en un momento para coincidir. Lo haremos con mucho gusto de mi parte. Ernesto, ¿tienes la mano levantada? Yo quisiera hacerle un comentario, maestro, una experiencia personal para saber su opinión, es muy breve. Sí. Mire, la semana pasada celebré audiencia intrapartidaria con un cliente que tengo de Movimiento Ciudadano, el cual está promoviendo medios de impugnación por la vía interna, primeramente, en obediencia al principio de definitividad. Bueno, en el medio de impugnación inicial, él enuncia el artículo 20 del reglamento de la impartición de justicia propio del partido. En ese artículo 20 señala que el actor podrá ser asistido por un asesor legal y también tendrá derecho a imponerse en autos. Y en la audiencia no quisieron valer ese derecho porque solamente en el escrito inicial venía la imposición de autos y ser notificado. Él en audiencia por comparecencia solicitó la asesoría, dio el nombramiento y el órgano no quiso otorgarle la defensoría, quiso que se defendiera solo. Eso obviamente es una ilegalidad, pero quisiera saber la opinión que tiene usted al respecto de ello. Bueno, mira, me cuesta mucho trabajo aquí, a larga distancia, no es fácil darte una opinión, y menos si no tenemos algún documento que podamos checar, pero yo considero que tiene que ser cualquier persona tiene derecho a ser representado por un abogado, por supuesto, en materia judicial. Eso está claro para todos los efectos en el país, ¿no? No sé qué quisieras que te dijera. Sí, porque él mismo ante el tribunal, ante la instancia, ante los representantes de la comisión, él en el acto da el poder en la audiencia inicial, pero se la niegan, dicen que no, siendo que de manera supletoria el 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala en cualquier etapa del procedimiento oral, la parte actora puede nombrar abogados. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿qué te puedo decir? Lamento mucho no poder dar una opinión más fundada porque no tengo ningún elemento para hacerlo, pero creo que vas por buen camino en ese sentido. Entonces los actos del tribunal intrapartidario se estiman ilegales, ¿verdad? Hay una omisión grave a los derechos humanos en el sentido de tener una defensa efectiva. Pues yo pienso que sí, pero no, te digo, repito, no tengo elementos para poder dar una opinión al respecto. Gracias. Gracias. Espero que nos podamos ver pronto. Seguramente nos tocará coincidir nuevamente en una sesión de estas. Me dará mucho gusto verlos ahí por las pantallitas, aunque sea, pero les mando mi afecto y mi agradecimiento por su presencia en estas sesiones. Gracias a todos y estaremos en contacto. Gracias, profesor Gracias. Fernando. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. ¿Qué pasó? Gracias, buen día, hasta luego. Buenos días, gracias.